Hola Mauricio, coach, ¿cómo estás? Bueno, vos lo que hiciste fue digitalizar todo el texto de la Basílica, del collage literario que acabamos de editar, porque solo contábamos con un ejemplar de la edición original que había editado León en Brasil en el 85, en su editorial, Yu. Entonces solo contábamos con ese ejemplar anillado y había que digitalizarlo, o sea, tipearlo palabra por palabra. ¿Cuáles son en realidad tus primeras impresiones respecto a esta obra? Volví a leerlo, ojearlo, leí el prólogo que no había leído, y nada, lo pensé en relación con otros textos heréticos que yo tengo acá en mi biblioteca, bueno, que he leído o frecuento desde, no sé, Los Judas de Jesús de Barbús, o sí, las novelas de Saramago, Las putas de Babilonia de Vallejo, viste, intervenciones desde otro lado. No sé, bueno, Saramago hace una ficción en la que, bueno, aparecen Dios, el diablo y Jesús y demás, los pone a dialogar ahí en una barca al final de la novela. Bueno, Vallejo hace toda esta investigación histórica sobre los daños varios de la iglesia, pero la intervención que hace Ferrari de los textos es increíble, porque es única. Es muy buena la movida esta de no tomar la propia letra, o sea, faltarle el respeto al texto y decir, bueno, si ustedes nos han faltado el respeto tanto a nosotros, bueno, yo por qué no hacerlo con este texto. Y entonces sacar de lugar, mover los textos de un lado a otro, pasarlos de un libro a otro, todo ese movimiento es muy interesante. O sea, poner a hablar a Jehová, o sea, traer textos del Antiguo Testamento al Nuevo, hacer dialogar personajes de distintas épocas, todo ese trabajo con los textos es brillante, o sea, el efecto que produce, y en medio de eso meter fragmentos de declaraciones de Reagan, o de personajes, o en papas actuales. Eh, la verdad que el efecto que produce es potente, es muy interesante. Eso para empezar. Genial. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque vos digitalizaste todo el libro, o sea que estuviste muchísimas horas en contacto directo y trasladando palabra por palabra. Sí, nunca había hecho ese trabajo en particular, o sea, trabajo como corrector de textos, como editor, pero nunca pasar un texto y además de estas características, ¿no? Fue como convivir durante largas noches con el Apocalipsis, con personajes bíblicos, con santos, eh, y con esas imágenes tan fuertes, ¿no? Y además, bueno, largos pasajes en latín, en alemán. eh, o sea, me gustó hacerlo, lo disfruté, y al mismo tiempo requería atención. O sea, hacer una lectura, viste que la lectura del corrector es una lectura con lupa, detenida, o sea, el editor tiene una mirada global y el corrector va ahí, palabra por palabra, el tipeo, esa lectura detenida, o sea, fue como muy minucioso, y como no es algo que, no son textos que lleguen todos los días, fue una linda experiencia, intensa. En un momento hablábamos de la contaminación semántica durante el periodo que tipeaste ese libro. ¿Lo notaste o no lo notaste? Sí, sobre todo acá en casa, porque bueno, compartía con Karina, mi compañera. eh, por suerte estoy acompañado para este tipo de cosas, entonces, porque este tipo de textos requiere el diálogo, cuando a vos te debe pasar con tu compañero, bueno, eh, es muy difícil no compartirlo, o sea, te surge inmediatamente la necesidad de decir, uy, no sabés lo que estoy leyendo o el texto con el que estoy trabajando. eh, Pasa todo esto, mirá el trabajo que hace Ferrari acá. eh, a mí me pone particularmente, me moviliza, me entusiasma que todavía se puedan hacer ese tipo de intervenciones con textos y que generen cosas, incomoden,
movilicen, ¿viste? Que te despabilen un poco, que todavía incluso generen espanto, ¿no? Lo que pasó con él siempre, además, es admirable la coherencia estética y lo claro que tenía lo que quería hacer Ferrari, ¿no? Siempre da la impresión de que tenía tan claro su objetivo. Por eso puede llegar tan lejos. Eso es clave, me parece, ¿no? O sea, yo sé qué es lo que quiero mostrar, y entonces voy a trabajar con esto mismo, como darlo vuelta, o sea, para visibilizar la violencia que ellos generan, que han generado durante siglos. No voy a usar mi palabra, voy a usar la palabra de ellos, pero se las voy a volver así a la cara. Eso está muy bien hecho, es muy inteligente el trabajo, y bueno, como verás, estoy entusiasmado. ¿Lo volverías a hacer? La pregunta del millón. Si lo volvería a hacer... Sí. ¿Sabes qué? Una cosa que pensaba es que si lo volvería a hacer el trabajo, sí, sin duda, lo volvería a hacer. Pero después de la pregunta, una cosa que me acuerdo que me encontraba diciendo es, ¿cómo se lee esto? O sea, no se puede leer de corrido. ¿Qué tipo de lectura? ¿Se puede hacer una lectura que podés entrar por cualquier lado? No hay una propuesta de seguimiento, sí, la construcción de la basílica, etc. Pero después uno puede entrar por distintos lados. Es un libro que permite lecturas así fragmentadas. Pues agarrar un momento dado y volver sobre ese, y no es que estás haciendo una lectura errada. Y después que realmente, cuando estaba muchas horas trabajando, pasando texto, produce mucha angustia. Entonces sí, o sea, es una lectura que haría como por momentos breves. O sea, le dedico 10 minutos, lo retomo mañana, porque si te metes en serio, bueno, me pasó eso con la lectura. ¿Viste? No lo podría leer de corrido, bueno, me interno en este libro y me quedo. No, es como, lo tengo ahí, lo voy leyendo de a poco. Esa es la lectura que volvería a hacer. No, lo que llegué a pensar más o menos, a elaborar en estos poquitos días que volví sobre el libro y lo retomé, bueno, es más que nada eso, o sea, lo primero que se me ocurrió es comentarte esto que te decía de relacionarlo con otros textos que he leído y que, digamos, trabajan con la violencia o la relación del poder político con la iglesia, o, bueno, el daño real, concreto que ha hecho la iglesia con los cuerpos a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, digo, ¿cuál es la operación que hace Ferrari distinta a la del resto? Este collage, este trabajo con los textos. Quería comentar eso, me parece que lo dije al principio.